Buen día amigos, vamos a empezar a hacer uno de los circuitos considerados más interesantes sobre amplificadores operacionales, el llamado amplificador diferencial. Como se ve aquí en pantalla, este consiste de un amplificador basado en un amplificador operacional ideal, como el que se puede observar aquí en pantalla. Tenemos básicamente cuatro resistencias de entrada, R1, R2, R3 y R4 marcadas por estos elementos en la parte inicial. No sabemos cuánto valen estas resistencias, pero la ecuación característica de un amplificador diferencial o la que quisiéramos llegar es simplemente tener una diferencia en los dos voltajes de entrada, es decir, voltaje 2, que es el que entra por la terminal no inversora, menos el voltaje 1, que es el que entra por la terminal inversora. Para hacer el análisis de este circuito podemos empezar por hacer análisis por el método de superposición, es decir, por superposición. Recordemos que por este método primero debemos analizar una de las fuentes y la otra hacerla cero. Es decir, necesitamos empezar por una. Por ejemplo, podemos empezar por que B1 sea igual a 0 y pues por otro lado B2 pues sea distinta de 0. Para que eso suceda entonces tenemos que concentrarnos en nuestro punto del amplificador ideal, donde las corrientes que entra al amplificador son tan pequeñas, y en el caso del ideal esto es prácticamente 0, lo que hace posible que estos dos voltajes de entrada Vx, que está en la terminal inversora, y este voltaje Vy pues sean iguales. Es decir, primera conclusión de este circuito o primera caracterización es que el voltaje X es igual al voltaje Y, o simplemente voltaje X, cualquiera de los dos, para que este efecto suceda y la corriente de entrada sea igual a 0. Por otro lado, quiere decir que esta corriente I2 que está marcada en la resistencia R3 se va a ir completamente hacia referencia o hacia tierra, marcada en esta parte, y nada de corriente va a entrar al amplificador, porque toda la corriente de entrada es igual con 0 en un amplificador ideal, ¿verdad? Entonces I2 va a pasar directamente a R4, lo que nos dice entonces que la corriente 2, efectivamente I2, toda se va hacia R4. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si la corriente es 0 por el amplificador operacional, entonces esta corriente marcada como I1 es igual a esta corriente IF. Es decir, otra deducción importante es que I1 es igual a la corriente IF que está marcada en nuestro amplificador. Entonces, haciendo análisis por superposición, podemos decir entonces que el voltaje de entrada, marcado como voltaje de entrada 1 o B1, menos el voltaje que estamos marcando como Vx entre la resistencia marcada como R1, todo esto es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2, es decir, Vx menos Vo o Vout, que llamarle, entre R2. De tal suerte que necesitamos el voltaje Vx. Para encontrar el voltaje Vx, se fijan aquí, dijimos Vx igual a Vy. Entonces el Vx es el voltaje que se encuentra en la resistencia R4 debido al divisor de voltaje que genera R3 y R4 con la fuente de entrada Vi12. Es decir, Vx es igual al voltaje de entrada 2 multiplicado por la resistencia 4 ¿entre qué? Entre la suma de resistencias R3 y R4. Entonces podemos, para continuar esto, podemos decir que el voltaje Vi1 entre R1 menos Vx es igual a Vx menos Vo entre la resistencia de la resistencia 2, ¿verdad? Por lo tanto, podemos empezar a hacer el análisis y hacer un pequeño despeje, es decir, considerar nosotros este caso, decir el voltaje VI, a ver si me alcanza un poquito aquí la entrada, voltaje IN
1 entre R1 es igual al voltaje Vx entre R1 más el voltaje Vx de R2 menos el voltaje VO sobre R2. ¿Verdad? Muy bien. Pasemos entonces a la deducción completa. Si esto es así, entonces podemos decir que el comportamiento de este amplificador es muy parecido al de un amplificador no inversor, donde tenemos la entrada inversora igual con 0, la retroalimentación marcada como R2 y el voltaje que está aquí es llamado por nosotros Vx. Para esta configuración, el voltaje de salida simplemente es esta resistencia R2 entre esta R1. Vamos a poner aquí para que no se nos pierda R2 entre R1. Más 1, es decir, el voltaje Vx multiplicado por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más 1. En otras palabras, tenemos que sustituir el valor de Vx aquí. Entonces para eso VO es igual a Vin 2 por R4 entre R3 más R4, todo eso multiplicado por R2 entre R1 más 1. Muy bien, esta es nuestra primera parte, la que podemos llamarle el voltaje de salida debido al voltaje de entrada 2. Para el siguiente caso, ahora hacemos lo contrario, es decir, aquí hemos hecho B1 igual a 0 y B2 diferente de 0. Ahora hacemos B1 diferente de 0 y B2 igual con 0. Para eso el circuito que nos queda es un circuito que tiene entrada a BI1, ¿verdad? Algo muy parecido a esto. Resistencia va a tierra. Muy difícil dibujar con esta tableta, pero estamos intentando. Tenemos ahora R4 y R3 puestas a tierra, lo que hace que este voltaje que habíamos denominado nosotros Vx, el que está en la entrada inversora y en la entrada no inversora, va a ser igual a 0. Es decir, este voltaje Vx ahora es 0 volts. Y empezando con la misma deducción que hicimos al principio, I1 igual a IF, tenemos que I1 sigue siendo igual a IF debido a que la corriente por el amplificador es 0. Entonces tenemos aquí BI1 menos 0, si queremos ponerlo, simplemente no lo ponemos, todo es 0, es igual a 0 menos VO entre la resistencia 2. Podemos deducirlo de esta manera o simplemente saber que se trata de un amplificador inversor, donde la entrada es BI1. O despejando de esta ecuación, nos queda que el voltaje VO es igual a el voltaje negativo de R2 entre R1. Es decir, despejando de aquí VO, ustedes lo pueden realizar más rápido, R2 entre R1 por el voltaje de entrada 1. Esta salida depende de la entrada B1, entonces podemos decir la salida con respecto a la entrada B1. El total, vamos a hacer una pequeña división aquí para que me alcance el papel y dibujarlo bien, ¿no? Total decimos que, vamos a irnos para acá, un poquito, dibujar esta parte. El voltaje de salida, digamos, total es la suma de los voltajes de salidas independientes. Voltaje de entrada 2 entre R3 más R4 por R4 menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada 1. Esta es la ecuación del amplificador diferencial. ¿Qué podemos hacer? Pues varias cosas. En principio podemos hacer algo sencillo, es decir,
todas las resistencias iguales, tanto R4 igual a R3 igual a pues la que nos falta, que es R2, igual a R1. Si todas las resistencias son iguales, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí me faltó multiplicar por esta parte, ¿no? Entonces, vas a poner esta sección, ponerla aquí. La puedo poner ahorita, decir voltaje total es igual a, si estas son iguales, entonces me queda voltaje de entrada 2 multiplicado por si las resistencias de arriba son iguales, R4 me quedaría 1 entre 2 multiplicado por esta parte que es 1 más 1. Es decir, esta parte se elimina con esta. Y esto hay que restarle todavía esa sección, R2 entre R1. R2 entre R1 pues me quedaría 1 por el voltaje de entrada 1. Es decir, el voltaje total es muy sencillo. Es el voltaje de entrada 2 menos el voltaje de entrada 1. Voilà, lo que queremos llegar. Demostración de que en el voltaje diferencial algo muy difícil tiene que suceder, que todas las resistencias sean iguales para que nos dé la salida ideal, que es la diferencia de las dos entradas, B1 menos B2. Muchas gracias por escuchar este video y espero les haya servido para sus estudios de electrónica analógica.